Hoy en día existen muchas vertientes, muchas ideologías y muchos conceptos de quién es Dios. Pero, ¿existe alguien o algo que nos muestre el verdadero rostro de Él? Es por eso que en el tema del día de hoy tocaremos Jesús, el Verbo de Dios, para que al final todos y cada uno de nosotros tengamos un corazón trinitario. A lo largo de nuestra vida dentro del cristianismo y sobre todo dentro de la Iglesia Católica y de manera un tanto más particular en nuestra formación catequética para recibir ya sea el sacramento de la primera comunión o de la confirmación, y en algunas veces dentro de las homilías de los sacerdotes hemos escuchado hablar del verbo, de la palabra, del logos, pero ¿se han preguntado qué significa esto? ¿Y por qué decimos que Jesucristo es el Verbo de Dios? Pues bien, para tratar de resolver esa pregunta, tenemos que hacernos en primera instancia otra pregunta, la cual es: ¿quién es Dios? Y bueno, para dar un poquito de luz o de respuesta a esta incógnita, tenemos que situarnos en dos momentos en la historia. Uno, que es antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Antiguo Testamento, y otra ya con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí con nosotros, y que sabemos que Él es Dios por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la cual en algún otro video hablaremos acerca de este dogma de la Trinidad, sabemos que Él, al ser Dios, cuando Él rompió en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, se encarna de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, se encarna de ella. Dios adquiere un cuerpo en esta segunda persona. Pero antes de esto, antes de que Dios tuviera un cuerpo, en el Antiguo Testamento, Dios no tenía un cuerpo. Entonces, en sí, desde el inicio, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, para esto debemos de entender de que Dios es pura energía, pura fuerza, puro espíritu, de tal manera que es algo más grande que nosotros. Él es, como lo dice el texto bíblico de la zarza ardiente, Él es Yahvé, Él es el que es, Él es el que ha sido y Él es el que siempre será. Es decir, es más allá de lo que nosotros podemos percibir, más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de todo lo que conocemos. Entonces, por ende, no tenía un cuerpo, porque el cuerpo está sometido al tiempo y muere, ¿sí? Nosotros morimos porque estamos sometidos al tiempo, y es por eso que en cierto momento dado es que nosotros morimos. Él no. Él, al no tener un cuerpo y estar encima de los tiempos, Él no tiene este cuerpo. Entonces, como ya dijimos, es pura energía, puro espíritu. Entonces, aquí surge otra pregunta, es: ¿cómo es que Dios antes se comunicaba con las personas, con las antiguas civilizaciones? Porque debemos de decir que Dios siempre se ha comunicado con el ser humano, de manera distinta a como se comunica hoy con nosotros, pero Él siempre se ha manifestado y se ha comunicado con esas antiguas civilizaciones, con esos primeros seres en la tierra, con ese primer hombre y mujer llamado Adán y Eva. ¿Cómo es que lo hacía si es que no tenía un cuerpo? Lo hacía principalmente a través de su misma creación. Estas civilizaciones observaban y se daban cuenta que debería de existir algún ser, algún ente mayor y más fuerte, con superioridad a ellos, al observar que cómo es que una planta germinaba, crecía y daba una flor, cómo es que un árbol crece y daba un fruto, cómo es que el sol salía y se metía, cómo es que llovía, cómo es que pasaban cada una de estas circunstancias
de la vida cotidiana. Ellos observaban esto y se daban cuenta que al no poder hacerlo, a que el ser humano era incapaz y es incapaz de hacer que estas cosas se den desde la nada, que en algún momento esto tuvo que tener un origen, que alguien tenía que haber puesto estas primeras semillas, estas primeras plantas, etcétera, etcétera, y al que el ser humano, reitero, no tiene la capacidad de hacerlo, tenía que haber un ser superior capaz de realizar esto. Es por ello que ellos lo manifiestan y lo muestran a través de sus esculturas, de sus pinturas, de sus escritos, ya que si observamos cada una de estas culturas, conceptualizan a este Dios, y bueno, de manera un tanto más antigua, a muchos dioses, porque apenas estaban ellos entendiendo un poco mejor de quién es y de lo que es Dios. Es por eso que las figuras están representadas como cosas de la naturaleza. El dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios del trueno, de la fertilidad, de la fecundidad, de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos empezaban a través de esta observancia, de esta observación, que algo existía por encima de ellos, ¿sí? Posteriormente, cuando va pasando el tiempo, va pasando poco a poco el tiempo, nos vamos dando cuenta que Dios se empieza a comunicar de manera más plena o un poquito mejor, o el ser humano tiene la capacidad de conocerlo mejor, de una manera un tanto diferente. ¿Cómo lo conocemos o cómo nos damos cuenta? A través del texto bíblico de Adán y Eva. ¿Cómo es que ellos sí platicaban con él, sí escuchaban su voz, sí escuchaban o sí entendían lo que él les decía, sus mandatos, sus designios, sus órdenes, cuando los reprendía, etcétera, etcétera? Entonces ellos sí tenían esa capacidad que poco a poco se fue perdiendo después por el pecado original. Después, nuevamente, ya entrando un tanto más, quitando ese relato que algunos dicen, pues, Adán y Eva, ese relato es más como una fábula o un relato ficticio para entender cómo fue el origen o la creación de Dios, y entrando un poco más hacia la historia natural, llamémoslo así, nos damos cuenta cómo Dios se empieza a comunicar con su pueblo elegido, con Abraham, iniciando con Abraham. Como Abraham, nuevamente leemos en el texto bíblico, cómo nuevamente escucha ese mandato, escucha esa voz que le manda a realizar cierta acción, en este caso que diga a su familia, tome a unos cuantos, los lleva a la tierra prometida, que Dios les dice que salga, él hace caso y sale adelante. Después lo vemos continuamente, obviamente, con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y continúa comunicándose con ellos a través de Noé, a través de los profetas, a través de todos esos personajes que vemos en la historia, en la cual ellos escuchan su voz, escuchan lo que Él les manda, lo que ya anteriormente habíamos repetido, pero no lo ven, no ven una persona. Entonces, ¿cómo es que Dios, sin tener un cuerpo físico para gesticular palabra, para poder hablar o hacer algún sonido, estas personas lo escuchan? Es ahí en donde entra este concepto o este entendimiento de quién es el verbo, quién es el logos, quién es la palabra, ¿sí? La palabra logos tiene su origen en el griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, en un griego específico que es el griego koiné. Entonces, el logos que aparece en el Evangelio de Juan, de manera inmediata, luego cuando lo empezamos a leer en el capítulo 1, nos damos cuenta que se refiere a él en estos manuscritos originales en griego como el logos. ¿Y qué era el logos para los griegos? ¿Qué era el logo para ellos? Muy bien. El logos se puede traducir, como lo hemos estado mencionando, como el verbo, como una acción,
se puede traducir como la palabra, ¿sí? Así como yo estoy diciendo en estos momentos platicando con usted, estoy haciendo logos, estoy hablando. Pero también ellos lo entendían como inteligencia, como voluntad, como raciocinio, como una acción específica. El logos es algo que te invita o es la acción propia de. Entonces, cuando Juan nos habla acerca de que en el principio el logos, algunos leemos el verbo o la palabra, estaba con Dios y que la palabra era Dios, estamos o podemos de alguna manera entender que el logos es como la mente de Dios, la razón de Dios, la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios. No solo se queda en una palabra tan sencilla como la palabra, ¿sí? Aparte de gesticular o de hacer una palabra, es mucho más allá de eso. Eso es lo que significa el logos para los griegos en el griego. Entonces, reitero, esto es como la voluntad de Dios. De tal manera que estas personas, hablando concretamente a través de el texto bíblico del Génesis, en donde Dios, y se lee donde Dios, en donde se lee que Dios dice, bueno, se lee de la siguiente manera: el primer día Dios dijo, Dios utilizó la palabra, no una palabra gesticulada, sino esa palabra, esa acción a través de su inteligencia, ¿sí? Hágase esto en el primer día, en el segundo, en el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el verbo, esa acción. Dios Padre, entrando un poquito en la Trinidad, es, digamos, el que tiene el poder, el que tiene esa energía de hacer las cosas, pero no se hacen sino es a través del logos, a través de su palabra, a través de la acción. Y es por eso que desde el principio, a través de esa acción, de esa creación de Dios, el ser humano empieza a conocerlo gradualmente. Desde el principio ese logos está presente, esa palabra está presente, esa acción. Después vemos a Abraham, como ya lo habíamos comentado, o bueno, regresemos un poquito al texto bíblico de Adán y Eva. Ellos hablan nuevamente, se empieza a escuchar, ellos hablan, ellos gesticulan, ellos se comunican con Dios, perdón. Digo con ellos porque ahí se manifiesta la Trinidad, pero bueno, reitero, ese es un tema diferente que no vamos a tratar en este momento. Se comunica con Dios a través de palabra y sigue dando órdenes, como ya les había comentado. Y así lo leemos con Abraham y con todos estos personajes que anteriormente ya había yo comentado. Ese es el logos, esa palabra, esa acción, ese conocimiento de Dios. Por eso la palabra estaba desde el principio con Dios, porque es parte de ese Dios único, un solo Dios. Y está desde ese momento, es su inteligencia. Pero esta inteligencia, este verbo, este logos, tiene las características de una persona. Para entender el concepto de persona hay que también profundizar un poquito en el término de este concepto de persona, que nos los da curiosamente la misma iglesia, los mismos cristianos, para poder entender o para poder designar cómo es que Dios es una persona. Empiezan a utilizar esta palabra de persona, de personaje, para poder explicar cómo es que Dios es una persona. Bueno, persona no es una cuestión física, no es un individuo como nosotros somos. Persona son, digamos, algo o alguien que reúne ciertas características como lo es voluntad, razón, acción, libertad, entre otras cosas más. Entonces, por eso es que nosotros somos personas, porque reunimos estas características
que nos dio Dios al momento de hacernos a su imagen y semejanza. Entonces, si leemos el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, nos vamos a dar cuenta que cuando él se refiere al verbo, le da características de acción, de voluntad, de todas estas características que acabo de mencionar. Por eso es que es una persona y actúa de manera independiente, pero no apartada del Padre ni tampoco del Espíritu Santo. Nunca se pelean, siempre de manera conjunta, pero de manera voluntaria. Es un término que después, o una explicación que después trataremos de ver un poquito más a profundidad. Entonces, por eso es que decimos que esta es una persona. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Logos, ¿sí? De tal manera que en este primer tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, esta segunda persona de la Santísima Trinidad es el Logos. Y ya vimos cómo se manifiesta. Entonces, una vez llegada la plenitud de los tiempos, es decir, que sucedieran cada una de estas cosas que Dios había dispuesto en su plan salvífico, una vez ocurrida todas estas cosas y llegada esa fecha que Él había dispuesto, es decir, reitero, esa plenitud de los tiempos, rompe este verbo, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, rompe en el tiempo, entra en Él, se encarna de la Santísima Virgen María y toma un cuerpo. Y es entonces que Dios tiene un rostro humano, tiene un cuerpo humano, y ya podemos nosotros conocerlo así como nosotros somos. ¿En quién? En la persona de Jesús, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los momentos, o los dos momentos que debemos de entender para saber quién es el Verbo, quién es esa segunda persona. El Verbo, antes de encarnarse y de tomar un cuerpo con el nombre Jesús, que es en la antigüedad, en donde nosotros lo conocemos como Logos, como el Verbo, como la palabra, y ya propiamente en la plenitud de los tiempos que se da en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Verbo, es Dios mismo, es esa comunicación que Él tiene con nosotros, es su expresión, su acción, su palabra, todo eso que ya dijimos, ¿no? Conciencia, razón, voluntad, todo eso que ya comentamos, eso es el Verbo. Por eso Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la acción, la voluntad. Por eso todo lo que Él dice es lo que el Padre lo ha mandado a hacer. Lo que Él es, la acción. Reitero, perdón por ser tan reiterativo, pero se debe de entender esto como algo más que simplemente una sola palabra o un simple verbo, una simple acción, ¿sí? Entonces, este es el Verbo. Y reitero, esto se nos manifiesta en el Evangelio según San Juan. Es por eso que esa segunda persona de la Santísima Trinidad tiene dos naturalezas, una divina y una humana. La naturaleza divina la conocemos como el Logos y la naturaleza humana como Jesucristo. Por ende, tiene dos voluntades, divina y humana, dos conciencias, divina y humana, dos maneras de razonar, divina y humana, y así podemos seguir diciendo que Jesús es y tiene diferentes características, unas divinas, unas basadas en su divinidad y en otras en su humanidad, pero que no chocan, no se contraponen, siempre están de la mano, concordando, en constante concordancia. No es que en algún momento piense como humano y en algún momento como Dios, sino siempre piensa de las dos maneras al mismo tiempo, porque Él es el enlace entre el hombre y Dios. Es a través de Él que el humano se conecta en su persona humana
que Él, al mismo tiempo que es 100% humano y 100% Dios, nos acerca a Dios. Por eso es que el verbo es tan importante para la conexión y el conocimiento de Dios. Ese verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Y este verbo, esta persona, Jesucristo mismo, tiene, digamos, algunas características en específico. Este verbo, esta palabra es viva, eficaz y penetrante. Todo esto lo hemos leído, lo hemos escuchado en las Sagradas Escrituras. Propiamente no voy a dar las citas bíblicas de donde sacamos estos textos para que quede de alguna manera de tarea para que ustedes la realicen en casa. Pero ahí se lee que la palabra es viva, eficaz y penetrante. Reitero, esta palabra es viva, eficaz y penetrante. Viva porque ese verbo, ese logos, reiteremos, esta palabra que es logos, todo lo que ya dijimos, es viva. Toma vida en nuestro Señor Jesucristo, pero aparte tiene vida propia, entra en nosotros, tiene una voluntad, tiene una acción que cuando nosotros lo tomamos, cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros dejamos que entre en nosotros, es viva, te guía, la sientes en tu ser, la sientes en tu alma, en tu cuerpo, es viva, plenificada y mostrada en nuestro Señor Jesucristo. Eficaz, vemos a lo largo de los evangelios cómo cada una de estas acciones que dijo nuestro Señor Jesucristo fue tan eficaz que dejaba sin argumentos y sin palabras a los fariseos. Pero antes de la encarnación de este Logos es tan eficaz que creó, que a través de esa acción, de esa palabra, se creó todo lo que nosotros vemos. Dios nos creó a nosotros a través de esa palabra. Nada se hizo sin ella y todo está hecho por ella, en ella y por ella, por el verbo, por el Logos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es muy eficaz y es penetrante, porque de manera particular cuando la recibimos, penetra hasta en los huesos. Tiene tan filoso como cuando entra un cuchillo en mantequilla, llega y cala hacia los huesos. Es penetrante y es tan filosa, haciendo la analogía o entendiéndola como una espada, que esa espada tan penetrante es nuestra defensa, es la defensa de los cristianos católicos. Esa misma palabra nos defiende a nosotros para transitar por este mundo, para salir y hacer lo que esa misma palabra nos manda a hacer, para defendernos de todas aquellas tentaciones que hay en el mundo, recordando que Dios nos dice que somos parte de este mundo, pero no somos del mundo, estamos apartados. Y esta palabra, este verbo nos defiende, nos ayuda a que si en algún momento entramos y caemos en el mundo, esta entra, nos defiende, nos saca de todo esto, nos lava, nos limpia y nos vuelve y nos aparta nuevamente de este mundo para estar a su lado, al lado de la palabra. Es nuestra espada, nos defiende de manera concreta contra el pecado, contra la tentación, con esas cosas que se nos presentan. Es nuestra espada defensora, nuestro escudo defensor. Es la luz, nos ilumina en los momentos complicados, en los momentos de angustia, de tristeza, cuando parece que todo se ha oscurecido. Ahí es donde la palabra nos ilumina, nos da aliento para continuar, para seguir. Pero no solo en momentos complicados, también en esos momentos de alegría, porque la misma alegría puede darnos obscuridad, llevarnos a la indiferencia, al egoísmo. Esa palabra entra, nos da nuevamente luz y nos hace entender que somos hijos de Dios, que somos, una vez bautizados, profetas, que somos reyes, que somos sacerdotes, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Entonces nos vuelve a dar esa luz en el camino para que nosotros después fungamos como esa misma luz, porque la palabra está
y nos guía, está delante de nosotros y nosotros tenemos que compartir esa misma luz. También la palabra es, como ya lo hemos dicho, acción. Nadie de nosotros se puede quedar sentado y decir, ya recibí la palabra, ya recibí a Jesucristo en mi vida, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque esa palabra, que es penetrante, viva y eficaz, nos invita a la acción. Se lee cuando nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos cómo los invita a una acción, los invita a realizar, los invita a hacer un cambio. Cuando sana, los invita a ser personas diferentes. Cuando perdona pecados, ¿qué es lo que Él dice? Ve y no peques más, sé una nueva persona. Nos cambia, nos transforma, nos manda a realizar algo. En la actualidad no podemos quedarnos sentados. No podemos decir que ese verbo lo hemos recibido y quedarnos solo en nuestras casas o en nuestros trabajos o en nuestras familias sin hacer nada. Nos invita a un cambio, a realizar, a predicar, a ver al enfermo, al ver al que está en la cárcel, a darle de beber al sediento, a vestir al que está desnudo. Esas obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, emanan de la recepción de este verbo. Y este mismo verbo nos invita a una renovación constante en él mismo. Es decir, antes de recibir al verbo, antes de aceptar nosotros al verbo en nuestra vida, éramos unos, sí, diferentes a lo que éramos. Ahora, hoy que recibimos a este verbo, somos otros y somos renovados. Pero esta renovación no termina con la aceptación de este verbo. Continúa de tal manera que mañana soy otra persona nueva y pasado mañana soy diferente y no soy igual que el día de hoy. Hay una constante renovación en él. Y es precisamente que la iglesia encuentra su fundamento, se funda sobre esa palabra, sobre ese verbo, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra fundamental sobre la cual todo se construye, todo se edifica, la iglesia misma, nosotros mismos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la palabra. Muchas cosas por definir acerca de quién es el verbo, quién es la palabra, esa persona, ese hombre, ese Señor, nuestro Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Ese es el verbo. Sin más, por el momento, terminado el tema del día de hoy, espero les haya servido, recordándoles que tenemos una cita la próxima semana para tocar estos temas que nos ayuden a entender mejor quién es Dios, quién es ese Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que cada vez que terminemos de escuchar cada uno de estos temas, nosotros terminemos con un corazón trinitario.